Yo estoy segura que todos ustedes en algún momento de su vida, en su infancia, jugaron con panaderos. Los soplaron, pidieron un deseo, algo parecido a lo que yo acabo de hacer. Pero de lo que no estoy tan segura es de si alguno de ustedes se habrá animado a hacer esto. Taraxacum officinale o diente de león, como me imagino que conocerán a esta planta, es una maleza, un yuyo, una planta común y corriente que todos conocemos o la mayoría conocemos. Es una planta cosmopolita que se adapta a muchos diferentes ambientes alrededor del mundo, que crece con fuerza. Pero hoy yo les vengo a contar que además de todo eso, esta planta también es un alimento. Y no les hablo de cualquier alimento, sino de un superalimento. Tiene en sus hojas más hierro que la espinaca y más calcio que la leche. Y además es aprovechable en su integridad. Las hojas, como les acabo de mostrar, se pueden comer frescas o cocidas. Las flores sirven para preparar infusiones, pero también pueden hacerse en conserva o servir para preparar dulces. Y con la raíz es posible, tostando y moliéndola, hacer una infusión muy similar al café. Sin embargo, me imagino que para la gran mayoría de la audiencia, hasta hace apenas unos minutos, esto no era más que un yuyo. Una planta que sacamos de nuestro pasto para que no nos pinche, o sacamos del cantero para que no estropee nuestras flores. Yo les vengo a contar otra cosa de esta planta y les vengo a contar la manera en la que no fue arbitraria. Yo comencé a probar y comer algunas malezas. Mi historia es sencilla. Yo soy bióloga, como ya escucharon en la presentación, y ya desde los últimos años de mi carrera me dediqué a la autoproducción de alimentos. Siempre enmarcada en la agroecología, es decir, buscando la manera en la que esa producción fuera ecológicamente sustentable. Estudié mucho sobre una dualidad que para los que trabajamos en la autoproducción de alimentos es bastante común. Y en un campo existen malezas y existen cultivos de interés. Fue en ese rumbo que entonces me adentré en el mundo de las malezas para aprender a controlarlas, a combatirlas, a que no perjudicaran de alguna manera mi fin último, que era maximizar la producción de alimento en detrimento de este otro grupo de plantas que debí aprender a reconocer. Estudié sus fortalezas, sus debilidades, la manera en la que combatían. En fin, una historia como la de puede ser muchas otras personas. Sin embargo, hubo un día en el que yo me replanteé seriamente qué estaba entendiendo por alimento. Y eso también lleva a otra historia breve. La verdad es que me gusta mucho comer. Y me gusta viajar y me gusta que entonces mis viajes se conviertan en experiencias gastronómicas. Me gusta probar cosas nuevas, incorporar esas nuevas cosas, en el caso de que pueda, a mis recetas cotidianas, traerlas a mi casa. Y fue así que en un viaje en México, en un pueblito muy chiquitito, un mediodía, una señora me sirvió un potaje, un guiso, que me resultó realmente muy rico, pero desconocido. Cuando le pregunté de qué estaba hecho, esa señora me dijo que estaba hecho de verdolaga. Yo conocía muy bien la verdolaga, sin embargo, como estaba en otro país, me imaginé que esa verdolaga no debía ser la misma verdolaga con la que yo tanto había renegado. Un clic en Google y descubrí que sí, efectivamente se trataba de la misma. Y de esa manera algo en mí explotó. Esta dualidad sobre la cual yo había trabajado, cultivo o maleza, había desaparecido y una planta había dejado de ser una maleza para convertirse en un alimento. Porque para esa señora les aseguro que esa planta
de ninguna manera era una maleza. Existen muchas definiciones para saber qué es una maleza. Por lo general pensamos que es una planta que crece sola. Y en este montón de definiciones yo les aseguro que todas estas son siempre antropocéntricas. Es decir, hablan de lo útil o inútil que esta planta resulta para el hombre. Una maleza es una planta que crece en un lugar indebido. Y yo podría entonces decirle que una planta de trigo creciendo en un campo de girasoles sería una maleza y no me apartaría de la definición. Una maleza, entonces, es una planta que no sirve en ese momento. Me gusta pensar en la etimología, en el sonido de la palabra, maleza. Claramente es algo que vino a hacernos mal. Y esto no solo ocurre en español, sino que, por ejemplo, en portugués es una erva dañina, en italiano es una herbacea. Siempre hay algo de peyorativo, de despectivo en la manera en la que nos referimos. Todas estas reflexiones seriamente me hicieron repensar sobre el por qué en algún momento de la historia algunas plantas han sido beneficiadas, favorecidas y consideradas alimento, y entonces sí, las conocemos, las cuidamos, las sembramos, las regamos, las compramos y las vendemos. Sin embargo, hay otro grupo enorme que caen en la desventura de ser consideradas malezas y entonces no, las controlamos, las erradicamos, las pisamos, no sabemos siquiera su nombre y de esta forma se vuelven de alguna manera invisibles en nuestro paisaje cotidiano. Miren, la verdad es que con solo un poco de interés en el tema, uno puede investigar y descubrir que son muchísimas, pero muchísimas, las malezas que pueden ser alimento, que son comestibles. Sin embargo, esta no es información que se divulgue. Y ese es el rumbo que tomó mi carrera. Porque además les estoy hablando de plantas que en muchos casos o son consumidas con otros fines medicinales, como sucede con el diente de león, pero no alimenticios. Y en otros casos son parientes cercanos de las plantas que sí comemos, consumimos y compramos, y que sin embargo por algún motivo arbitrario han quedado de lado. Esos motivos muchas veces son menores, como que un tallo es más peludo que el otro, una hoja más fácil de lavar que otra. Y así fuimos generando esta dualidad. Esa dualidad, además, se vio acrecentada con la llegada de la tecnología agrícola y el reemplazo de la mano del hombre por la maquinaria, el uso y el abuso de los agroquímicos, el monocultivo como la forma reinante de producción. Todo este pack tecnológico lo que hace es alejarnos de un poder fundamental: elegir qué vamos a comer. Esto nos aleja como pueblo de un concepto importante que debemos entender, que es el de la soberanía alimentaria. Porque aparte, yo les quiero decir que esto empobrece nuestras dietas, empobrece la calidad nutricional. Los invito a visitar la verdulería que se les antoje, incluso la más surtida que puedan pensar. Yo les aseguro que no es mucha la variedad de cosas que nos ofrecen. Algunas hojas, tubérculos, raíces, no hay mucho más. Frutas, algunas traídas de algún lugar más cerca y otras más lejano, pero nunca una flor, muy pocas semillas. Porque además yo les aseguro que resulta hasta divertido, anecdótico, que una actividad en familia sea un paseo, que pueda convertirse en una recolección, y que esa recolección se convierta en unas empanadas. O que incluso una maceta de mi balcón pueda ser una ensalada. Y voy más lejos, para los que tienen huertas, para los que están en el camino de la producción de sus alimentos.
Tal vez empiecen a darse cuenta que tienen muchos más alimentos de los que pensaban y dejen de arrancar la ortiga y empiecen a ver de qué manera la pueden cocinar. Porque al margen de todo esto yo les quiero contar que no les estoy hablando de plantas que son exóticas y que solo serían reconocibles ante los ojos de un experto. Yo les estoy hablando del diente de león, les estoy hablando de la verdolaga, les estoy hablando de la ortiga, el chantén, el vinagrillo, la flor de la pasión o el taco de reina. Plantas que forman parte de nuestro paisaje cotidiano y que son abundantes y que estarían ahí disponibles para ser tomadas. Sin embargo, muchas veces, por nuestra forma de vivir, caótica, citadina, acelerada, vamos tomando costumbres que nos alejan de la posibilidad de elegir verdaderamente qué vamos a comer. Y que con reeducar un poco nuestro paladar y reaprender cosas que sinceramente nuestros abuelos ya sabían, como por ejemplo que cuando una planta es comestible, por lo general toda la planta es comestible. Los llevo de vuelta a la verdulería y a pensar en cuando compramos remolachas, por ejemplo. Es muy común que nuestro verdulero o verdulera amiga nos ofrezca cortarnos las hojas para que no haga bulto en nuestra bolsa. Sin embargo, esas hojas que desechamos no difieren ni en sabor ni en cualidades nutricionales de las hojas de la selga, que son hojas que sí compramos. A este tipo de cosas también me refiero, porque ese poder que nosotros perdemos se lo dejamos en manos a los dueños de la tierra, que no hablo, por supuesto, ni de huerteros, ni de quinteros, ni de agricultores pequeños y familiares. Hablo de los terratenientes de Argentina, los dueños de mucha tierra, que hoy deciden que Argentina sea un país sojero. Y lo deciden simplemente porque es el cultivo que más rinde tiene. Mi pregunta es sincera y yo quisiera saber quién verdaderamente elige comer soja. Yo no. Menos esa soja transgénica, esa soja bañada de agrotóxicos, esa soja que contamina tanto la tierra como el agua, como el aire. Esa soja que enferma y mata a la persona que trabaja la tierra, que enferma y mata a su familia, que convive en el territorio. Porque yo hoy les aseguro que acá somos un grupo de privilegiados, que nos reunimos en torno a un evento importante y estamos todos acá muy lindos, bien vestidos. Les aseguro que no hay nadie en esta sala que no tenga glifosato en su sangre. Yo no les vengo a decir que las malezas comestibles son la solución a este problema, que es un problema ambiental y que como tal debe ser abordado sin duda desde la política. No estoy loca para pensar eso. Pero sí, lo que les quiero decir es que es una ventana, una posibilidad, es una molestia en el sistema. No quiero dejar de recalcar que es alimento gratis en un mundo que pasa hambre, que es alimento que está disponible para quien guste tomarlo, para quien sepa reconocerlo y guste tomarlo. Porque si hay algo que aprendí de las malezas cuando trataba de controlarlas, es que tienen mucha fuerza y que se reproducen muy fácilmente, pese a todos los esfuerzos que hagamos. Ahí están. A veces basta un poquito de tierra entre dos baldosas para que aparezcan. Imagínense si esa fuerza encima la ayudamos un poco, le damos algo de tierra mejor, le damos el permiso a crecer. Yo empecé mi charla soplando un panadero y pidiendo 3 deseos. Y lejos de creer que me puede traer mala suerte no contarlo, lo quiero compartir con ustedes. El primero de mis deseos tiene que ver con que espero al menos haberlos hecho repensar un poco en su alimentación.
y por lo menos en nuestro rol de consumidores, en que empecemos a elegir qué es lo que comemos y que en algún futuro podamos, como pueblo, sinceramente decidir nuestra soberanía para asegurarnos seguridad en nuestra alimentación y en la de nuestras generaciones futuras. El segundo de mis deseos, sí, tiene que ver con las malezas comestibles y adentro de sus bolsitas hay una receta que espero que se animen a probar. Y a los que no se animen a tanto, espero por lo menos que les haya sacado el mote despectivo a este grupo de plantas y las empiecen a mirar con otros ojos. El último de mis deseos es más grande. Yo les conté que viví mucho tiempo en una dualidad, en una estructura asumida, que era que algo es un cultivo o es una maleza. Pero un día algo se rompió y yo sentí que esa información era información que la tenía que dar a conocer. Y en ese camino estoy. Yo estoy segura que todos vivimos rompiendo estructuras y que debemos animarnos a que eso suceda, porque esa es una manera de transformar las realidades para hacer un mundo que sea más justo y que en definitiva no va a ser ni más ni menos que un mundo mejor. Muchas gracias.